Chicos, bueno, sigo con el módulo 2 de teorías del CC. Puntualmente estamos en el último texto, que es el de Beck, la depresión, y vamos a arrancar con el capítulo 2. Van a ver en el anterior video que está el 1, que es bastante extenso, y ya el 2 va a ser un poquito más cortito. Después le voy a subir otro del 8, que es más o menos, es mediano, ni muy largo ni muy corto, pero bueno. Quise dejar conectado este de las emociones porque está también vinculado con el capítulo 1, obviamente, y es lo más introductorio. Y ya la próxima vamos a arrancar con social, así le damos por cerrado esto y obviamente vamos a repasar cuando sea necesario de cara al examen. Bien, hasta ahora hablábamos de la tríada de las TCC, ¿no? De esta vinculación del pensamiento, la emoción y la acción, o la conducta o el comportamiento. Y acá, bueno, en este segundo capítulo enfatiza todo lo que tiene que ver con las emociones. Me plantean lo siguiente, bueno, esta terapia cognitiva de la que venimos hablando, de Beck, reconoce que las emociones son fundamentales para la experiencia humana, ya que son las que les dan profundidad y sentido a las vivencias cotidianas. Sin las emociones, la vida sería puramente intelectual y mecánica. Para los pacientes depresivos, puntualmente la capacidad de experimentar emociones positivas está apagada, mientras que para las emociones negativas, como la tristeza, la apatía y la infelicidad, se intensifican, afectando negativamente su experiencia de la vida. Hasta el módulo anterior hablábamos más de pensamientos negativos. Bueno, acá a eso le agregamos las emociones negativas. Algunos autores no están de acuerdo en hablar de emociones negativas porque plantean que todas las emociones son esperables y necesarias para poder adelantarnos a lo que nos va pasando, ¿no? De repente, si estamos enojados, terapéuticamente podemos pensar, bueno, qué está detrás de ese enojo y poder trabajarlo. Entonces, por eso es que desde la psicología positiva, más que nada, justamente no se habla mucho de emociones negativas, o mejor dicho, son todas emociones, ni positivas ni negativas, son como como dice acá, son fundamentales para la experiencia humana, y no le ponemos ningún juicio de valor. El objetivo es mitigar las alteraciones emocionales que acompañan a la depresión. El objetivo de la TC, ¿verdad? De la terapia cognitiva. El terapeuta debe ser sensible a las emociones dolorosas del paciente y ayudar a identificar las cogniciones inadecuadas que le acompañan, todo lo que son los procesamientos de información y los pensamientos. Además, debe estar atento a cualquier signo de emociones positivas, como la diversión o la satisfacción, y fomentar estas experiencias agradables para apoyar la recuperación del paciente. Esto, si lo bajamos un poco a tierra, implica que en la psicoterapia cognitiva para la depresión vamos siempre a fomentar, primero que nada, trabajar el autodescubrimiento y conocimiento para ver qué nos gusta. Si de repente trabajamos con un paciente que le gusta bailar, vamos a poder incentivar que baile, ¿no? De repente formando parte de un grupito más pequeño y después ir sumándose más, o bailar solos en su casa y después sumarse a algún grupo. Va a depender mucho del nivel de depresión, de cuán mal se sienta la persona. Pero bueno, buscamos el autoconocimiento para después fomentar estas experiencias agradables y así mejorar esa emocionalidad. A diferencia de las terapias experienciales que se enfocan en la expresión y vivencia directa de las emociones, la terapia cognitiva busca un enfoque más equilibrado. El cambio cognitivo se considera esencial en la mejora terapéutica, incluso en enfoques que inicialmente parecen centrarse en las emociones. La evidencia demuestra que la mejora terapéutica en muchos casos se debe a la reorganización cognitiva o reestructuración, lo que resalta la importancia de abordar los pensamientos subyacentes en la aparición de emociones disfuncionales como la ansiedad o el enfado o el enojo. Además, la TC emplea técnicas emocionales dentro de su enfoque como la conciencia sensorial y la inundación para ayudar a intensificar las emociones del paciente, para después, por ejemplo, trabajar técnicas que mejoren, ¿no? Estas emociones que aparecen. Estas técnicas se integran dentro del proceso de modificación cognitivo, ya que es crucial conectar las emociones desagradables con las cogniciones y actitudes previas del paciente, lo que permite un cambio más profundo y efectivo en su experiencia emocional y por ende en su depresión. Cabe destacar también que si bien las terapias cognitivas no niegan la depresión como psicopatología, entendemos que no vamos a estar siempre diciendo, bueno, vamos a trabajar para que no tengas más depresión. No, se trabaja en todo esto que hay anteriormente
que tiene que ver con estos pensamientos automáticos más de carácter más negativo, la visión que tenemos del mundo negativo también, de nosotros mismos y del futuro, y además lo que nos está pasando actualmente. Entonces va más allá de su psicopatología, sino que trabajando todos esos aspectos, directamente vamos a ir a trabajar, a disminuir, mejor dicho, la sintomatología, tanto a nivel físico como mental. Bien, hablábamos de gestión de las emociones más que de control emocional. Y bueno, puntualmente en este enfoque se reconoce la importancia de identificar y expresar las emociones, ya que son claves en la experiencia humana y en la psicopatología. Es común en algunos pacientes, puntualmente a los hombres por un tema cultural, que no reconozcan inicialmente sus sentimientos de tristeza, por ejemplo, pero que estos pueden hacerse evidentes cuando se exploran otros síntomas depresivos. Los pacientes a veces no identifican claramente la tristeza, sino la falta de emociones positivas. A veces los pacientes nos dicen, no siento nada, no sé, ¿cómo te sentís? Me siento normal. Y la normalidad en ellos puede ser estar muy tristes, pero no lo pueden poner en palabras porque, por ejemplo, recién están comenzando el proceso y no entienden tampoco cómo darse cuenta de cómo se siente la tristeza, por ejemplo. Este tipo de paciente puede estar experimentando apatía, pero no necesariamente tristeza. La apatía es una característica también de los procesos depresivos. Bien, la capacidad de los pacientes para identificar y relacionar sus emociones en situaciones específicas es crucial en el tratamiento. Entonces se trabaja mucho en identificar y después gestionar. Algunos pacientes no asocian directamente sus emociones con la conducta, no entienden que a veces se da como esta tríada, como les decía, de emoción, pensamiento, conducta. Entonces, como como cuando interpretan un llanto como la causa de la tristeza en lugar de una consecuencia de esta emoción. Ejemplo es el de una paciente que al describir interacciones con su marido se dio cuenta de que su tristeza provenía de una visión idealizada de su relación que no coincidía con la realidad. Es importante que el terapeuta formule preguntas precisas para ayudar al paciente a descubrir y verbalizar sus sentimientos antes de abordar sus creencias erróneas. Se habla de el concepto de liberación de sentimientos como una metáfora que lleva la idea o conlleva la idea de liberar las emociones reprimidas, como se habla mucho en psicoanálisis, como si fueran agua que brota de una fuente, dice el autor. En algunos casos la expresión emocional puede ser beneficiosa a corto plazo, pero no es la única ni la principal herramienta. No se trata solamente de expresar emociones. Sí hay que seguir trabajando en eso y agregar otras técnicas más complejas, digamos. Porque ¿qué pasa con esto? En algunos pacientes que tengan de repente vergüenza o son más introvertidos, les puede costar realmente expresar las emociones y cuantos más le decimos que de repente es bueno que lo hagan, más se reprimen, ¿no? Entonces, nada, puede afectar como el proceso a largo plazo. El terapeuta debe ser un lugar seguro para que el paciente pueda expresar sus sentimientos, sí que la sesión se enfoque únicamente en la emocionalidad. Es crucial que el terapeuta explore las creencias y actitudes subyacentes que generan sentimientos exagerados o irracionales. No solo se trata de que te digan que están tristes o enojados, sino ver, bueno, qué creencias, qué pensamientos, qué procesos mentales hubieron antes para que llegara esa emoción a nuestro cuerpo. Ni que hablar de los pensamientos irracionales o disfuncionales. Hoy hablábamos también de los pensamientos más primitivos o los pensamientos más maduros. Bueno, irracional, no irracional, y como hablábamos también, adaptativo o desadaptativo. En cuanto a la relación que mantiene terapeuta y paciente, trae la idea de transferencia que puede obstaculizar el proceso en la terapia. Esto puede incluir sentimientos de afecto excesivo o incluso deseos eróticos. El terapeuta debe abordar estas reacciones de manera abierta y analizarlas con el paciente, utilizando técnicas como la prueba de realidad, para evaluar si las emociones están basadas en expectativas irrealistas o no. Cuando el paciente expresa, por ejemplo, ira o frustración, es importante ofrecerle un espacio para que libere esas emociones sin que se descontrole. Que sea un espacio justamente seguro y saludable, ¿no? Porque si no, bueno, sabemos que lamentablemente existen otro tipo de respuestas que son más nocivas para nuestra salud. Después de expresar sus sentimientos negativos, muchos pacientes son capaces de reflexionar sobre la validez de esos sentimientos y la terapia puede avanzar a través de la reestructuración racional.
La liberación emocional entonces puede ser un ciclo positivo en el que el paciente se siente mejor, lo que refuerza su motivación para continuar el tratamiento y mejora la eficacia terapéutica. Siempre cuando comenzamos un proceso, lo primero que trabajamos es esto, ¿no? Es la parte emocional, para que la persona logre de alguna manera generar como esta alianza terapéutica con nosotros, pero también que entienda que le está ayudando, ¿no? Capaz que pasaron 2 sesiones, pero ya hubo un alivio, primero que nada por todo lo que le brindamos como psicoterapeutas, más allá de la formación y de todo lo que podemos llegar a saber. En el video anterior hablábamos de la importancia de la persona del terapeuta, ¿no? Entonces acá un poco lo trae también, que se da este ciclo positivo cuando, por ejemplo, hoy poníamos el ejemplo de que a los varones les cuesta más expresarse sentimentalmente, cuando un varón llega a terapia con una mujer, por ejemplo, y logra expresarse. Bueno, vuelve a la siguiente, y ahí se empieza a naturalizar que llorar está bien, que ponerse triste está bien, o que enojarse también está bien y no van a ser juzgados, por ejemplo. Así que bueno, por acá el módulo 2, perdón, el capítulo 2, que, bueno, obviamente los invito siempre a que lo lean porque es muy lindo además. Y van a ver que en el próximo videito les voy a estar subiendo el capítulo 8 también de Beck. Besos.